Lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a ver la explicación y el análisis principalmente de una pauta de la prueba que se tomó el semestre pasado, ¿ya? En la primera pregunta dice, determine las soluciones particulares y generales de la siguiente ecuación. Cuando hablamos de soluciones particulares, nos estamos refiriendo a las soluciones que están entre 0 y 2π, ¿de acuerdo? Y a las generales es cuando están entre 0 y 2π y después nos damos todas las vueltas habidas y por haber. O sea, si tenemos un punto localizado, le sumamos 2π, le podemos sumar 2 veces, 2 vueltas, 3 vueltas, etc. Ya esas son las generales, y cuando hablamos de las generales es porque dependen de un parámetro K. ¿Ok? Ya. No sé si está, ahí se ve grande. Determinar las soluciones particulares y generales de la siguiente ecuación. Seno de 2x más coseno de 2x igual a 1. ¿Ya? Acuérdense que la prueba de ustedes va a ser de desarrollo, por lo tanto el estilo es similar a la prueba que aparece acá. Entonces primero, si tenemos seno de 2x más coseno de 2x igual a 1, por ejemplo, podríamos restar a ambos lados seno de 2x, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar coseno de 2x igual a 1 menos seno de x. Yo les pido que cualquier cosa que no entiendan, me interrumpan nomás, me digan, profe, aquí esta parte no la entendí, ¿la puede repetir? Y perfecto, sin ningún problema yo la repito. Entonces coseno de 2x es igual a 1 menos seno de 2x. Ahora podemos elevar al cuadrado, dado que esto es una ecuación, por lo tanto lo que hacemos en un lado tenemos que hacerlo al otro, ¿de acuerdo? No se vale, no corresponde que hagamos algo en un solo lado. Elevamos todo al cuadrado, entonces nos va a quedar coseno al cuadrado de 2x igual a el cuadrado binomio de 1 menos seno de 2x, ¿ok? Y este que está acá, el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y después pasamos todo para el lado. Fíjense, además nosotros sabemos que coseno cuadrado de un ángulo siempre va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, traspasamos el coseno cuadrado de algo a 1 menos seno cuadrado del algo. Lo pasamos para el otro lado, y si ustedes se fijan acá, queda una ecuación de segundo grado, donde aparece el factor 2 en ambos lados. Fíjense, va este 1, ahí voy a ir rayando mejor, con lápiz rojo. De acá, si ustedes se fijan, se va este 1 con este 1, ¿cierto? Y este que está acá, lo pasamos para el otro lado, entonces nos va a quedar seno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x, nos quedan 2 seno al cuadrado de 2x, que es lo que aparece acá, ¿ok? Y este lo bajamos tal cual. Claramente de acá, nosotros podemos eliminar el 1 medio, ¿no es cierto? Multiplicamos todo por 1 medio, entonces nos va a quedar seno cuadrado de 2x menos seno de 2x. Y acá, claramente, uno puede factorizar por seno de 2x, ¿no es cierto? Seno de 2x multiplicado por ¿cuánto? Nos va a dar seno al cuadrado de 2x multiplicado por seno de 2x, ¿cierto? Y seno de 2x multiplicado por ¿cuánto nos va a dar? Seno de 2x por 1, ¿ok? Entonces acabamos de factorizar por seno de 2x. Entonces, de nuevo, acuérdense, siempre tenemos, en las ecuaciones trigonométricas tenemos que tratar de llegar a una factorización igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no nos sirve dejar un número, ¿de acuerdo? Distinto de 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene que a por b, por ejemplo, es igual a 3, aquí uno no puede decir que a valga 3 o b vale 1, o que a valga 1 y b vale 3, o que a valga 1 medio y b valga 6. O sea, hay infinitas posibilidades cuando uno tiene un producto igual a un número distinto de 0. Pero cuando uno tiene un producto igual a 0, solamente hay dos opciones: que esto sea 0 o que esto otro sea 0. ¿De acuerdo? Por eso, el que uno tiene que dejar acá solito es un 0. ¿Ok? Que es lo que está escrito acá. Entonces, cuando un producto es 0, cuando o un factor es 0 o el otro factor es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener que o este término es 0 o este otro término es 0. Para resolver este problema, nosotros podríamos aplicar la función trigonométrica inversa arcoseno, ¿cierto? O podríamos visualizar en el círculo unitario para qué valores del argumento la función seno es 0. Cualquiera de los dos casos es válido. Entonces, si uno tiene seno de algo igual a 0, aplica arcoseno a ambos lados.
La función arcoseno, como es la función inversa de la función seno, deshace lo que hace la función seno. Entonces nos va a quedar que arcoseno de seno de algo, o sea, lo que estamos usando es el hecho, este hecho, que arcoseno de seno de algo, eso es igual al algo, ¿no es cierto? Por lo tanto nos queda 2x igual a arcoseno de 0. ¿Cómo sacamos el arcoseno de 0? Uno ocupa la calculadora, yo les invito a que lo hagan, porque si les aparece otra cosa extraña, estamos a tiempo como para poder resolver. ¿Ya? Entonces, pongan ahí Shift Sen o Alt Sen, Alt Sin, aparece la calculadora, Alt Sin de 0. Entonces, Alt Sin de 0 les arroja 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estimado? Sí, profe. Les arroja 0. Por lo tanto, el ángulo principal se supone que en este, no sé, se me puso la celeste. Ah, ya, ahí se planta. Entonces, el argumento, sea lo que sea, aquí podría ser un 3x, un 4x, no importa, el argumento tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener 0, pero ojo acá, porque uno dice, bueno, la calculadora me arroja solamente este, que es el, a ver, déjenme abrir un poco más la pantalla. Ah, no, está cortadito ahí. Arroja solamente que 2x vale 0, ¿se fijan? Pero no arroja nada más. Entonces, el detalle está en lo siguiente. Espérense. Tenemos esto que está acá, 2x igual a 0. Entonces uno dice, bueno, vamos a dibujar, porque ese es el ángulo principal. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro circulito de nuevo. Oh, que me quedó horrible. No, derecho mejor. Oh, perdón. Ah, me queda bien. Lo puedo escribir muy bien aquí en el PDF. Ya. Entonces nosotros sabemos el X, el Y, 1 menos 1, 1 menos 1. Ya. Entonces el ángulo 2x va a valer 0, o sea, parte de acá y termina acá, ¿no es cierto? Entonces este puntito. Entonces uno dice, a ver, seno de qué otro ángulo nos va a dar 0. Si ustedes se fijan, este puntito, este ángulo que inicia acá y termina acá, es el ángulo 0. O sea, ahí tenemos el 2x igual a 0. Pero también, ¿qué otro ángulo nos va a dar proyección del punto sobre el eje Y? Porque estamos pensando en seno del ángulo. Entonces, ¿qué otro sería de acá a acá, ¿no es cierto? Este otro punto, que parte de acá y termina acá, nos da 0 también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que 2x también podría ser igual a pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, de acá vamos a tener dos posibilidades, que x valga 0 o que x valga pi medio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, aquí se comieron el 2, pero no importa mucho porque cuando es pi, nos queda 2pi. Y cuando hablamos de 2pi, fíjense acá, al dar la vuelta, aquí tenemos un pi, 2pi, volvemos a caer en el punto. ¿Se fijan? Por lo tanto, este también nos da 0. Entonces tendríamos dos soluciones acá, x igual a 0 y x igual a pi medio. ¿De acuerdo? Algo pasó acá, no sé si ustedes dejaron de ver. No, están ahí. Ya. Si me tira para afuera, porque está media débil, me está avisando que está media débil mi internet. Como les dije, yo igual les termino la clase, se las grabo y se las subo ahora en la tarde. Ya, no he subido la de la mañana todavía, la voy a subir en la tardecita cuando termine todas las clases. Entonces habíamos dicho recién que teníamos dos soluciones guardadas. Una solución es el x igual a 0 y la otra es x igual a pi medio. ¿Ya? Porque, ojo, que nosotros estamos encontrando los valores de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces teníamos 2x igual a 0, despejando la x igual a 0. Después teníamos 2x igual a pi, por lo tanto x igual a pi medio.
Y ahora vamos a trabajar con la otra. Con la otra, de la misma manera, podemos aplicar la función arcoseno a ambos lados, y si ustedes aplican arcoseno de 1, tomen la calculadora, de nuevo, pongan Shift o Alt, Shift, seno, arcoseno de 1, ¿y qué les arroja? Les arroja 90 grados, si es que tienen la calculadora en degree, y los 90 grados son pi medio. Por lo tanto, 2x va a ser igual a pi medio. Esa sería una primera solución para el argumento que está acá, que es 2x. ¿De acuerdo? Este que está acá. Ya. Ahora, primero, 2x igual a pi medio. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Nos vamos a nuestro circulito, lo vamos a buscar por acá chiquitito. Nos vamos a nuestro circulito y tenemos que 2x sea pi medio. Acuérdense que seguimos con el seno. 2x igual a pi medio, o sea, 2x sería pi medio, acá, en este punto que está acá, que no me deja marcarlo, ese puntito. Proyección del punto sobre el eje Y, porque estamos en seno, en 1. Este sería, nos tiene que dar 1, un punto. Después buscamos otro, por ejemplo, si fuera 3 pi medio, la proyección de este punto que está acá abajo, sobre el eje Y es menos 1, no 1. Por lo tanto, no nos sirve el punto que está acá abajo. Tampoco sirve este, menos, etc. Entonces, solamente tendríamos un punto entre 0 y 2 pi. Solamente el pi medio. Por lo tanto, fíjense ustedes, 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio, 5 pi medio. Aquí hay algo raro. Bueno, esta era una propuesta de pauta. El detalle está, chicos, es que yo guardé esta propuesta de pauta y nosotros entre nosotros en la coordinación nos mandamos las propuestas de pauta y después nosotros mandamos observaciones. Yo creo que aquí venían observaciones y no se las vi. O sea, no les he pasado la última pauta. Ya, yo creo que eso tiene que haber pasado. El único valor tal que seno del ángulo nos dé 1, sería en pi medio o en cualquier múltiplo de pi medio. ¿Se fijan? Porque aquí tenemos pi medio. Acá no nos sirve, acá tampoco. ¿Se fijan? Estoy pensando en los puntos que generan en pi, por ejemplo, la proyección de este punto sobre el eje Y nos da 0, no 1. Después, acá abajo, la proyección de este punto sobre el eje Y es menos 1, no 1. Después acá, la proyección de este punto sobre el eje Y nos da 0, no 1, y volvemos acá de nuevo. Entonces va a ser un único ángulo que es en pi medio. Solamente cuando el argumento de la función seno es pi medio, nos da 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener 2x igual a pi medio, por lo tanto x igual a pi cuartos. Esta sería la única solución. Si ustedes ponen 5 pi cuartos, 1, 2, 3, 4, 5, la otra alternativa es volver a caer acá en el mismo punto, ¿de acuerdo? O sea, lo que les quiero decir, una opción es 2x igual a pi medio, ¿de acuerdo? Tienen 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, 4 pi medio. Y acá volvemos a caer cuando tenemos 5 pi medio. Entonces sería 2x igual a 5 pi medio, ¿no es cierto? Pero en el fondo 5 pi medio corresponde al mismo pi medio. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 pi medio. De la primera vamos a tener x igual a pi cuarto, y de la segunda, despejando el x, fíjese que como tenemos 2 por x igual a 5 pi medio, de ahí sale el x igual a 5 pi cuartos. 5 pi cuartos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tomar vamos a tomar este otro, y estos 4 valores corresponden a las soluciones particulares, ¿de acuerdo? La única discrepancia es que este es pi medio, que son los valores que aparecen acá. O sea, las soluciones particulares son 0, pi medio, pi cuarto y 5 pi cuartos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ahora, fíjense en lo siguiente, para encontrar las soluciones generales, tenemos que recordar que estamos acá, la función con la cual estamos trabajando es la función seno.
Por lo tanto, ¿qué periodo tiene la función seno? ¿Se acuerdan que les pregunté esto en la mañana y ustedes lo chequearon? La función seno tiene periodo 2pi. Por lo tanto, las soluciones generales de la ecuación van a ser 2kpi para todo k que pertenece a z, unión pi más 2kpi. A ver, observemos lo siguiente. Los valores para encontrar la solución general se deberían escribir de la siguiente forma. A ver, no quiero borrar esto. O sea, a ver, no puedo escribir acá. Ya, déjenme sacarle una foto a esto y me voy a ir a la pizarra. Me voy a ir a la pizarra. La solución general, ya, la solución particular, o sea, los valores exactos que cumplen, que resuelven la ecuación, son los siguientes. Son el 0, pi medio, después está pi cuarto, y 3pi cuarto y 5pi cuarto. 5pi cuarto, sí. 5pi cuarto. 5pi cuarto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora fijémonos en la siguiente. La solución la solución general van a ser estos mismos valores, pero ojo con esto, como estamos dejamos la escritura última en la función seno, el periodo de la función seno es 2kpi, entonces 0 más 2kpi, pi medios más 2kpi, pi cuartos más 2kpi, y 5pi cuartos más 2kpi. Ya, pero hay un detalle que hay que considerar. Cuando uno escribe la solución general, puede que cualquiera de estas soluciones estén contenidas en otra. O sea, lo que quiero decir en el fondo, que los ángulos, por ejemplo, que arroje esta, sean los mismos ángulos que arroja esta otra. Y en ese escenario solamente tenemos que escribir. O sea, acuérdense que cuando uno escribe en notación conjunto, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, en el fondo corresponde al conjunto 1, 2, 3. O sea, cuando un elemento de un conjunto es igual, uno lo escribe una sola vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos que chequear en la expresión que acabamos de escribir si es que hay alguno de estos elementos que sean iguales. Por ejemplo, este y este son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, 5pi cuarto y pi cuarto en el fondo son la misma cosa, porque cuando uno dibuja el 5pi cuarto, fíjense, un pi cuarto, perdón, que estoy diciendo una barbaridad. A ver, parece que acabo de decir una barbaridad. Sí, porque estaba interpretando con pi medio. Pi cuarto y 5pi cuarto. A ver, veamos si son lo mismo o no son lo mismo. Pi cuarto es este. Un pi cuarto, 2pi cuartos, 3pi cuarto, 4pi cuarto, 1, 2, 3, 4, 5pi cuarto. Un pi cuarto sería este, y 5pi cuarto es este. ¿Son el mismo conjunto? No, no he dicho absolutamente nada, no son iguales. Pi medio más 2kpi no son iguales con esto, por lo tanto, esto que aparece acá correspondería a la solución general. Tienen que escribir acá que el k pertenece a z. ¿De acuerdo? Ya. Y esa corresponde a la solución general. ¿Hay alguna pregunta? Una consulta, ¿las soluciones particulares son iguales que las soluciones básicas? Sí, es lo mismo. Porque cuando hablamos de particulares o básicas, son ángulos que estén entre 0 y 2pi. O sea, ¿me entienden? En el círculo inicial. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Ahora vamos a ver una demostración. ¿De acuerdo?
Entonces tenemos, demuestre que seno de alfa menos coseno de alfa partido por seno de alfa más cotangente al cuadrado de alfa partido por cosecante de alfa más 1 menos la tangente de alfa partido por secante de alfa más 1 igual a 0. Ojo con esto, lean muy bien el enunciado, porque si dice demuestre que, esto no es una ecuación donde ustedes tengan que determinar el valor de alfa que cumple esta condición. No es determine los valores de alfa tales que bla, 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 o encuentre alfa tal que bla, bla, bla. No, es una demostración. Por lo tanto, acuérdense ustedes que la demostración, si usted, en el fondo ustedes tienen una igualdad, el método es partir de un lado, por ejemplo, del lado izquierdo, llegar al lado derecho, o partir del lado derecho, llegar al lado izquierdo, o partir de uno de los lados, llegar a algo, y después escribir por el otro lado, trabajan con el otro lado y llegan al mismo algo. Y ahí conectan. ¿De acuerdo? No hay otra alternativa. Ustedes nunca, jamás en la vida pueden partir de la igualdad, porque ustedes entrarían en una contradicción independiente que partan de la igualdad y aquí hagan algo, llegan a algo y ustedes no pueden partir de que esto es igual a esto, porque en ese escenario ustedes están suponiendo lo que se les pide que prueben. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, claramente en este ejercicio en particular, uno elige de los dos lados el que se vea más complicado, el que tenga más elementos. ¿Ya? Y obviamente el que tiene más elementos del lado de acá. Por lo tanto, vamos a partir por acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tienen que escribir de dónde van a comenzar. No sirve que ustedes pongan un puntito, una rayita, un puntito y lo pongan ahí. No, ustedes tienen que escribir de dónde van a comenzar, ¿de acuerdo? Ya, entonces partimos de acá. Entonces ahora dice uno, bueno, esto que está acá es lo mismo que este lo copiamos tal cual. Nosotros sabemos que la cotangente, que ahí está escrito medio raro, cotan, pero en realidad, bueno, a mí me gusta escribirlo así. Nosotros sabemos que la cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante, perdón, la cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa menos 1. ¿Está bien eso o no? La cosecante, acuérdense que es 1 partido por seno cuadrado de alfa menos 1. Y esto es 1 menos seno cuadrado de alfa partido por seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y esto que está acá arriba es coseno cuadrado de alfa y lo de abajo es seno cuadrado de alfa. ¿Esto es igual a la cotangente al cuadrado de alfa? Sí. ¿De acuerdo? Ahí les estoy recordando que efectivamente se cumple esta identidad que aparece acá arriba. ¿Ya? ¿Ya? Voy a hacer una nubecita, pero me salió una línea. Entonces reemplazamos la cotangente al cuadrado de alfa por cosecante cuadrado de alfa menos 1. ¿Ya? Y este pedacito, no sé por qué me salió cortado. Estaba cortado en lo que les entregué, parece. Aquí. Bueno, y este que está acá, la tangente de alfa, que no se alcanza a ver acá, a ver si, no sé si es un problema de mi pantalla o no está en el... Ah, no, ahí estaba, la tenía muy chiquitito. Sí se ve. ¿Y qué cosa es la tangente de alfa? Es seno de alfa partido por coseno de alfa, y la secante de alfa sabemos que es 1 partido por coseno de alfa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, esta primera fracción la copiamos tal cual, más, ¿qué cosa es la cosecante cuadrado de alfa menos 1? Esto que está acá es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Que sería cosecante de alfa al cuadrado menos el 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser la cosecante de alfa más 1 por la cosecante de alfa menos 1. ¿Por qué se nos ocurrió hacer eso? ¿Por qué? Porque en el denominador no se fija y uno tiene la cosecante de alfa más 1. Por lo tanto, nos convendría escribir esto que está acá como una suma por su diferencia, ¿cierto? Cosecante de alfa más 1 por cosecante de alfa menos 1. Y se va este con este y nos queda cosecante de alfa menos 1. Bueno, en este término, digamos, acá abajo. Ya, pero después lo vamos a trabajar.
Y ahora vemos aquí igual esto que está acá. Claramente, si se fijan acá, desarrollamos el denominador y nos quedó 1 más coseno de alfa partido por coseno de alfa. Y al darlo vuelta, se van nos queda coseno de alfa partido por 1 más coseno de alfa, que es este término del denominador invertido, y lo de arriba lo mantenemos tal cual. ¿De acuerdo? Y se va este con este. Entonces, recapitulando, la primera fracción la mantenemos tal cual, más, y acá nos quedó cosecante de alfa menos 1. Aquí es igual a esto. La cosecante de alfa es 1 partido por seno de alfa menos 1, ¿cierto? Mi lápiz traicionero. ¿No me deja escribir? Ya. Cosecante de alfa es 1 partido por seno de alfa menos 1. Y al desarrollar 1 partido por seno de alfa menos 1, nos queda este que está acá, sacando mínimo común denominador, seno de alfa. ¿Ok? A ver, déjenme. Estoy reiniciando la tableta, a ver si ahora me deja escribir. Ya no me deja, no importa. 1 menos seno de alfa partido por seno de alfa. ¿Se entendió esto o no? Porque si no, me voy a la pizarra. Ustedes me dicen. ¿Se entendió? ¿De dónde sale esto? Silencio, entonces. ¿Sí? ¿Sí? Al multiplicar ese para allá, nos quedó esto que está acá. Y acá nos quedó seno de alfa partido por 1 más coseno de alfa. ¿Ok? Ya, sigamos. Bien, ahora estamos acá. Ahora, si ustedes observan acá, podemos juntar estas dos fracciones, dado que el denominador es el mismo, que es seno de alfa, entonces mantenemos el denominador y sumamos todo lo de arriba. Entonces nos queda seno de alfa menos coseno de alfa más 1 menos seno de alfa. Y se va este con este, y nos va a quedar acá abajo 1 menos coseno de alfa partido por seno de alfa. ¿Ok? Y acá lo juntamos con esta, que ya la teníamos simplificada al máximo. Nos sacamos mínimo común denominador y nos queda seno de alfa multiplicado por 1 más coseno de alfa. ¿Sí? Y después multiplicamos cruzado, 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. No, eso es una suma por su diferencia, o sea, es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, que sería seno cuadrado de alfa. Ah, pero nosotros sabemos que esto que está acá abajo es seno cuadrado de alfa, ¿no es cierto? Y seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, esto es igual a 0. 0 partido por algo, 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? A ver, aquí hay una cosa, espérenme. Ahí. Ah, bueno, en la explicación. Ese no es que hayamos multiplicado por algo, sino que la explicación. Nosotros comenzamos, fíjense, de este lado, hicimos pasos lógicos, usamos identidades y llegamos al 0. Con esta rayita es la explicación nomás, la explicación de por qué 1 menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. Acuérdense que uno puede, seno cuadrado de alfa, lo pasa para el otro lado, ¿no? ¿Ya? Y ahí queda el 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Por lo tanto, partimos de un lugar, llegamos al otro, por lo tanto, hemos probado la identidad. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una consulta, así cuando estamos demostrando tenemos que ir justificando como las fórmulas o propiedades que vamos usando, ¿cierto? Preciso. Y tienen que aparecer acá, porque si no justifican van a tener décimas menos, aunque hagan todos los pasos, ¿me entiende? Cualquier fórmula que ustedes ocupen la tienen que escribir al lado. Por ejemplo acá, ¿se fijan? Hay que especificar, aunque uno diga, pero si es obvio que la tangente es el seno partido, perfecto, pero escríbalo. Usó que la tangente era el seno partido por coseno. Usó esto otro, ¿me entienden? Tienen que justificar, porque si no, fíjense el puntaje. Hay 3 décimas por la justificación y 7 por el desarrollo. O sea, alguien lo podría haber hecho así tal cual y bien hecho, pero si no fue escribiendo al ladito,
qué cosa fue ocupando, habría tenido 3 décimas menos. ¿Ya? Déjame ir a buscar una agüita. Entonces tienen que ser súper minuciosos con la justificación. Cada paso que ustedes hagan tiene que estar justificado. Tiene que estar justificado en la prueba. Ojo con esto, porque no vayan a decir, ah, pero profesora, si yo ocupé una fórmula que usted nos dio en el apunte, en el formulario, no hay ningún problema, ocúpela, pero usted la tiene que escribir en su prueba. ¿Ok? Ya, continuamos entonces. Continuamos. Siguiente ejercicio. Observen acá que se da un triángulo, obviamente todo lo que está escrito en azul no se da. Se entrega este triángulo, y en este triángulo tenemos acá el triángulo ABC, acá es recto, el triángulo, etc. Dice, donde en esta figura el ángulo alfa es 35. ¿Dónde está alfa? A ver, voy a ir rayando acá encima. Este que está acá vale 35. Después gamma vale 68. ¿Dónde está gamma? Que no veo. Aquí este vale 68. Después AB vale 30. El segmento AB, ¿dónde está AB? AB vale 30. AB vale 30. BC vale 40. BC vale 40. Después DE vale 25. DE vale 25. No le voy a poner la rayita para no rayar tanto. Determinar el área total de la biblioteca. Aproxima el resultado a 3 cifras decimales. O sea, se supone que había un enunciado y escrito una biblioteca, bla, 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 bla. Primero, dividiremos el área total en 3 sectores. ¿Ya? Perfecto. Entonces, visualizamos estos 3 triángulos. ¿Ya? Vamos a pensar en el sector número 1. A ver, para poder avanzar voy a tener que borrar lo que acabo de escribir recién, pero no importa, porque si no, no puedo avanzar. Ya. Entonces, vamos a tener acá, tenemos un triángulo rectángulo, donde nosotros sabemos, por ejemplo, sabemos que BC, sabemos nosotros por Pitágoras que este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, CA al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a BC al cuadrado más AB al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores que tenemos, sabemos cuánto vale BC, sabemos cuánto vale AB, y nos queda que CA al cuadrado es 2500, por lo tanto CA vale 50. ¿De acuerdo? Entonces tenemos cuánto vale este lado. ¿Ya? O sea, este triángulo que está acá, lo tenemos completo, ¿ok? En cuanto a los lados. Después, como este triángulo es rectángulo, nosotros se pide calcular el área, por lo tanto necesitamos, acuérdense que en cualquier triángulo, para encontrar el área, tenemos que conocer una base por una altura partido por 2, ¿de acuerdo? Cualquier base con cualquier altura que les corresponda dividido en 2, ¿de acuerdo? Ya, observemos, bueno, como este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo, podemos considerar, por ejemplo, esta como base, multiplicada por la altura, que ya la conocemos, partido por 2. Por lo tanto, la base, que es 40, por ejemplo, podemos considerar esta como base. Base 40, por la altura que es 30 partido por 2, por lo tanto, esa área sería 600. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y tendríamos el área 1. Ahora vamos a pensar cómo calculamos el área 2. A ver, si nosotros tenemos estos dos ángulos, sabemos cuánto vale alfa, que era 35, sabemos cuánto vale gamma, que es 68, y nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180, vamos a tener que este más este incógnito, es 180. Por lo tanto, este ángulo incógnito, que es el ángulo CEA, va a ser 180 menos la suma de estos dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ángulo CEA mide 77. ¿Ya?
Fíjense ustedes, tenemos 3 ángulos y tenemos, a ver, en este triángulo, en el triángulo 2, tenemos esta magnitud que es AC, que nosotros ya sabemos. A ver, voy a rayar, voy a escribir. En este triángulo, en el triángulo 2, sabemos que AC es 50, ¿cierto? Este es 50, ya no me deja escribir, no importa. Conocemos este que es 50, conocemos los 3 ángulos. Entonces, por la ley del seno, por el teorema del seno que vimos el lunes, si no me equivoco, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que seno de 35, acuérdense cuál era 35, el alfa, que está acá, corresponde al cateto que está enfrente, que es CE, fíjense, seno de alfa es a CE, como seno de 77, que es este ángulo que está acá, es a este otro que es conocido, que lo acabamos de calcular, que es 50. ¿Se fijan? Y además de eso, seno de 68, que es el ángulo que está, a ver, ¿dónde está el 68? Que es gamma, es al lado opuesto, que es el segmento AE. ¿De acuerdo? Este igual a este y este igual a este. Entonces, fíjense que de acá, por ejemplo, tomando solamente esta parte, esta igualdad que aparece acá, fácilmente nosotros vamos a determinar cuánto mide el segmento CE, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque CE lo pasamos para allá, nos va a quedar 50 multiplicado por seno de 35 y dividido por seno de 77. ¿De acuerdo? Tomen la calculadora. Entonces, con calculadora, pongan 50 por seno de 35. Acuérdense que todo esto está en grado, por lo tanto la calculadora tiene que estar en modo degree. 50 por seno de 35 igual y dividido por seno de 77. ¿Cuánto les dio eso? ¿Les dio 29,433? Necesito que por lo menos uno me diga sí, profe. Sí, profe, me dio eso. Estupendo. Y ahora, de la misma manera, tomamos esta, la juntamos con esta otra. Entonces, al pasar para allá arriba, el segmento AE, nos va a quedar que AE va a ser igual a 50, sáquenlo con la calculadora, 50 multiplicado por seno de 68, igual, dividido por seno de 77. $50 multiplicado por seno de 68, dividido por seno de 77. ¿Ya? Sí. Ya, y eso les da 47,579. Entonces ya tenemos todos los lados. Ahora hay una fórmula que la vimos también, está en el apunte anterior, que cuando que nos da el área, cuando uno tiene, no es un triángulo rectángulo y uno tiene las medidas de los lados y por lo menos un ángulo, ¿ya? Entonces, que va a ser AC por CE, fíjense, AC por CE multiplicado por seno de 68, fíjense que 68 es el ángulo formado por estos dos, o sea, este multiplicado por seno de este ángulo, dividido por 2, ¿ya? Eso sale en el último apunte. Y hay que reemplazar en la fórmula nomás los valores y nos da 682,245. Esta fórmula, que les dije sale en el apunte anterior, es la fórmula que nos permite calcular el área de cualquier triángulo, un triángulo cualquiera, no necesariamente que tenga un ángulo recto o que nosotros conozcamos la altura. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Por lo tanto, ya tenemos el área del triángulo 2. ¿Qué hacemos ahora con el triángulo 3? Entonces, ¿qué sabemos nosotros en el triángulo 3? Sabemos, a ver, tenemos este ángulo que está acá, ¿no es cierto? Que este mide 64. Seno de este es al segmento CE, que ya lo tenemos. Seno de 64 es a CE, que lo teníamos listo, que era 24,433, como seno del ángulo SD, ECD, que sería este ángulo que está acá, que no lo conocemos, seno de este ángulo partido por 25. Fíjense, el ECD no lo conocemos, pero nosotros sabemos cuánto mide ED. ¿Tenemos el ED o no? A ver, estaba. ED es lo mismo que DE, mide 25, lo conocemos. Por lo tanto, ¿qué nos falta por sacar de acá? ¿Cuál es el ángulo SD? Entonces, ¿cómo lo obtenemos de acá? Fíjense, para despejarlo, para sacarlo, nosotros vamos a tener, nos va a quedar acá, que seno del ángulo ECD va a ser igual a 25, bueno, ya aquí me dejó escribir el lápiz, 25 por seno de 64 dividido por 29,433. Me encantaría que me dijeran cuánto es eso. O sea, saquen la calculadora. 25 por seno de 64 grados igual dividido por 24,433. Y díganme el número que les arroja. No aparece acá. ¿Qué número les dio? Repito, 25 por seno de 64 dividido por 29,433. ¿Cuánto dio? A mí me dio 0,76. ¿Aprox? ¿O exacto? Sí. No, es como 0,7634. Ya, déjenme variarlo para comprobarlo yo. 25 por seno de 64 por 29,433. Claro, da 0,763423, no sé qué. ¿Ya? A este numerito, ojalá lo puedan poner acá de manera exacta, son nosotros lo vamos a poner aproximado, ustedes aplican acá a ambos lados arcoseno. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar este ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos seno de este ángulo igual a tanto, al aplicar arcoseno de seno del ángulo nos va a dar el ángulo SD. Por lo tanto, pongan arcoseno sen de el valor que encontramos, que lo aproximamos a 0,76. ¿Ya? Y ese ángulo da aproximadamente 49,729 grados, aprox. Si uno ocupa el valor exacto, si uno ocupa 0,76 va a dar 49,46. Pero si uno ocupa el valor exacto, que esa es la idea, que ustedes aquí ocupen el valor exacto de forma tal de que no arrastren un error en el desarrollo, les va a dar este numerito que está acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el ángulo SD es 49,729. ¿Ya? Pero ahora nosotros podemos determinar el otro ángulo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, fíjense, nos falta, tenemos ¿cuál ángulo? El SD, ECD, tenemos este ángulo y sabemos que la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 180.
¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo que nos falta va a ser 180 menos la suma de los que ya obtuvimos, por lo tanto nos da 66,271 grados, aproximadamente el ángulo DEC. Este ejercicio está interesante para que ustedes visualicen que claro, hasta ahora hemos trabajado así, nos dan ángulos exactos, sin decimales, pero ahora aparece un ejercicio donde aparecen decimales, ya. Entonces este ángulo es 66,271. Entonces, el área, de la misma manera, la misma fórmula que ocupamos para encontrar el área del triángulo 2, va a ser de E por EC, fíjense, este segmento, por este segmento, por seno del ángulo que está acá, que es el ángulo CED, que es el que acabamos de encontrar, ¿se fijan? Que es seno de 66, tanto partido por 2. O sea, seno del ángulo que está formado por los dos segmentos que estamos considerando. O sea, en este caso por este y por este. Se considera ese ángulo, el que está acá entre los dos segmentos, ¿ya? Y eso nos da 336,774 metros cuadrados. Por lo tanto, el área total de la biblioteca, simplemente ahora sumamos las tres áreas que acabamos de calcular, y eso nos da aproximadamente ese valor. ¿De acuerdo? Ojo con este detalle. A ver, estamos analizando la forma de hacer cada ejercicio. Primero, en cada ejercicio, aunque sea problema de aplicación, ustedes tienen que identificar dónde están trabajando, también tienen que justificar los pasos, y además de eso, ojo con este detalle, porque hay muchos alumnos que dicen, pero profesora, ¿por qué usted me lo pone malo si yo llegué a 1619,019? Y no es que se lo ponga malo, sino que uno baja una décima, dos décimas, o a veces, dependiendo del ejercicio, tres décimas. Entonces, pero profesora, usted me está perjudicando, porque yo llegué a la respuesta en 1619,019, y usted me está bajando dos décimas, tres décimas. Estimados, ojo con esto. Todos, absolutamente todos los problemas de planteo tienen que terminar con la conclusión final, con palabras, ¿de acuerdo? No es que ustedes hagan procedimiento, hagan desarrollo y lleguen a un número, y listo. Yo, estimados, no participo en el desarrollo de sus pruebas. O sea, yo miro el número y digo, si supongamos que ustedes hubiesen llegado a este valor así, me ponen el número así solito por acá abajo. Me ponen este más este igual, y me ponen el número acá abajo. Yo no tengo por qué interpretar a qué corresponde ese número. Es un número que es la suma de esto más esto más esto. Ustedes tienen el deber de escribir o por lo tanto, finalmente, el área total de la biblioteca es 1619,019 metros cuadrados, aproximadamente. Ustedes deben terminar su ejercicio con la conclusión escrita con palabras, ¿de acuerdo? Porque eso tiene un peso, y si ustedes me dejan solamente el número, ustedes se van a perder dos o tres décimas. ¿Está claro? ¿Ya? Ya. Sigamos. Aquí hay otro problema súper largo, que es el último problema. Si no lo alcanzamos a terminar hoy día, no importa, porque lo podemos terminar mañana, pero hagamos el intento. Nos quedan 8 minutos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta primero del ejercicio anterior? ¿Quedó claro? Ok. Ya. Dice, en el siguiente ejercicio, en el triángulo ABC de la figura, o sea, se ve súper chiquitito, pero a ver, déjenme agrandarlo un poco. En el triángulo ABC de la figura, que tiene ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, el segmento opuesto al vértice C es C chiquitita, este es A chiquitita y este es B chiquitita. Ojo, es un triángulo cualquiera. No hablamos de qué tipo de triángulo es, ni ninguna cosa, ¿ya? Es un triángulo cualquiera. Fíjense, demuestre que si se verifican simultáneamente, cuando hablamos simultáneo, al mismo tiempo, las siguientes propiedades, o sea, ¿qué propiedades son?
que el lado A al cuadrado, que es el que está justo frente al ángulo alfa o frente al vértice A, va a ser igual a B al cubo, el cubo del lado que está frente al vértice B, más el segmento que está frente al vértice C al cubo, menos A al cubo, partido por B más C menos A, si se cumple esta propiedad, y seno de beta, o sea, seno de este ángulo, multiplicado por seno de gamma, que es este otro ángulo, que es el ángulo que le corresponde al vértice C, es igual a 3/4, entonces el triángulo ABC es un triángulo equilátero. A ver, ustedes en los ejercicios, o sea, uno no puede suponer que ustedes tienen que conocer ciertos elementos previos de geometría básica, o si no se acuerdan, por lo menos tenerlos a mano, que dice relación con ciertas, por ejemplo, congruencia o semejanza de triángulo. Por ejemplo, saber las fórmulas que les permiten calcular el área de un triángulo cualquiera. Supone como estas pruebas son online, ustedes tienen que tener eso a mano, ¿de acuerdo? O sea, porque dice, pero profesora, usted nunca nos pasó congruencia de triángulos, o congruencia de lado, o semejanza de triángulos. Sí, perfecto, pero ustedes del colegio tienen que saber fórmulas básicas de geometría. Si no se acuerdan, las tienen que tener a mano. Por ejemplo, porque alguien dice, pero profesora, usted nunca nos dio oficialmente que el área de un triángulo era base por altura partido por 2. Yo le respondo, sí, estimado, yo no le enseñé eso porque eso es algo de geometría básica del colegio. Yo tampoco le enseñé, por ejemplo, estoy inventando, que el perímetro de un cuadrado, del lado A es A al cuadrado. Porque eso es un conocimiento del colegio, ¿de acuerdo? O que el área de un rectángulo es X por Y, por ejemplo. O que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. ¿Cuánto suman los ángulos exteriores de un triángulo, entre paréntesis? Tarea para la casa. ¿Ya? También son ciertos elementos de geometría básica que ustedes deben tener a mano. ¿De acuerdo? Ya. Recordemos lo siguiente. Entonces, de geometría básica. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando tiene sus tres lados congruentes. O sea, cuando hablamos de congruente, es decir que cuando los tres lados miden lo mismo. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, también cuando los ángulos son congruentes, es decir, cada uno de los ángulos mide lo mismo, y como sabemos nosotros que los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180 grados, cada uno tiene que medir 60 grados. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a escribir previamente, solamente recordando cosas de trigonometría. Entonces, fíjense en lo siguiente. Uno dice, bueno, ya, a partir de esta información, nosotros en el fondo de alguna manera tenemos que llegar a esto. Ya, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos que nos dicen que se cumple esto y que además se cumple esto otro. Perfecto. Entonces vamos a trabajar para visualizar el máximo de igualdades a partir de las cuales nosotros podemos, para después tener escritas de manera más sencilla, las herramientas que se nos entregan para poder llegar a probar que ese es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, acá me dicen que esto se cumple. O sea, yo no tengo que probar que esto se cumple. Yo ya sé que esto se cumple. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si A al cuadrado es igual a esto, sin ningún problema podemos pasar multiplicando para allá, y nos queda que A al cuadrado por B más C menos A es igual a B al cubo más C al cubo menos A al cubo. Si desarrollamos esta expresión, nos va a quedar A cuadrado B más A cuadrado C menos A al cubo, igual a B al cubo más C al cubo menos A al cubo, y obviamente podemos simplificar los A al cubo. Y, por ejemplo, aquí podríamos tener, si factorizamos el lado de acá por A al cuadrado, ¿se fijan? Nos queda A al cuadrado multiplicado por B más C, y este lado que está acá, nosotros sabemos la factorización de algo al cubo menos otra cosa al cubo, y si no la conocen, tienen que tener igual al lado un formulario, no sé, pues
de factorizaciones básicas, bueno, es esa que está ahí, bueno, o sea, tienen que conocerla. O sea que a al cubo en general menos b al cubo es a menos b por a cuadrado más b cuadrado, perdón, a cuadrado, ¿qué va ahí? Más ab más b cuadrado, ¿no es cierto? Y cuando es a al cubo más b al cubo, esto es a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Está bien esa, cierto? ¿Está bien? A ver. A al cubo menos a cuadrado b más ab cuadrado más a cuadrado b menos ab cuadrado más b al cubo. A cuadrado b se va con esta, este se va con esta, claro, está correcto. Siempre compruebo por lo menos una porque, por si acaso. Entonces uno sabe esto que está acá. ¿Cierto? Bien. Bien. Entonces, aquí tenemos algo al cubo menos más otra cosa al cubo. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Lo primero más lo segundo por lo primero al cuadrado menos la multiplicación de los dos, sería b por c, más lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Entonces ahora, si ustedes se fijan, podemos dividir por b más c. Claramente estamos, a ver, b más c es distinto de 0, pero sabemos eso, ¿por qué? Porque acuérdense que b es una magnitud y c es una magnitud de un triángulo específico. Y por lo tanto, podríamos dividir por b más c porque esta magnitud más esta magnitud son distintas de 0. Caso distinto es que, a ver, sí, no podemos dividir por b menos c. ¿Por qué no podríamos dividir por b menos c, estimado? A ver, b más c es distinto de 0 porque no se podría dar que b es igual a menos c, porque acuérdense que estamos hablando que a, b y c son magnitudes de un triángulo, por lo tanto son medidas, magnitudes positivas, no tiene sentido hablar de que un triángulo tenga un lado que mida menos 3, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Por eso, esto es una contradicción. No se podría dar que un lado es igual a un número con un signo menos, o un número negativo. ¿Ya? Por eso sabemos que b más c es distinto de 0. Pero la pregunta es, b menos c, ¿es distinto de 0? Aparte, estoy aprovechando el ejercicio nomás como para hacer análisis y hacer pensar un poco. Ya, b menos c no necesariamente es distinto de 0. ¿Por qué? Porque b podría ser igual a c. De hecho, después nosotros vamos a llegar a que b es igual a c. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros no podríamos poner b menos c. En este caso, como es b más c, y ya vimos que era positivo, podemos dividir por b más c porque sabemos que es distinto de 0 y nos queda esta ecuación que está acá. Y como ya me pasé el tiempo, lo vamos a dejar acá, ¿de acuerdo? Y continuamos la clase de mañana, retomamos este mismo ejercicio y después les vamos a hacer más ejercicios tipo prueba. ¿Ok? Así que lo rematamos en la próxima clase. ¿Cierto? ¿Ok?